Si quieres pasar, te ofrezco mi mano que tendida en amistad. ¿Qué tal? Bienvenidos. Nos encontramos aquí en el Paseo Estaré, hermoso centro comercial que se ubica en el Puente Olive de Godoy Cruz. Y lo decimos porque hay gente que pueda no saber aún que en este lugar convergen los trabajadores, parte de la población que llega de Luján, como también de Maipú, Guaymallén, Las Heras, y obviamente pasando también por la ciudad de Mendoza, ¿no? Un punto de convergencia, aquí el Puente Olive en Godoy Cruz, donde está el restaurante A Punto, donde nos encontramos para grabar este programa. Cuando de fondo seguramente tenemos la voz de Guillermo Molina, el dueño, el anfitrión, tomando pedidos, porque también aquí no solo la gente viene a cenar al local, sino también que están las comidas para llevar. Lo citamos, para quienes quieran saber. Estamos con el trabajo profesional de Juan Arias y de Eduardo Mercado, a quienes saludamos y agradecemos siempre por todo el aporte valioso que hacen a esta producción. Y por Canal 2 TV o de Supercanal y la posibilidad de ver el programa también luego por YouTube, cuando esté subido y se pueda compartir. Eso es lo bueno de la tecnología, con el mundo si se quiere. Este programa tiene, además de un invitado especial y muy conocido por nuestro público, tiene, yo digo, hoy lo voy a presentar también como una suerte de productor de este programa porque tiene gran responsabilidad en el armado del mismo, que es el doctor José Lodovico Palma, prestigioso y conocido cardiólogo. ¿Cómo le va, doctor? Muy agradecido por la invitación. Un placer. Creo que es la primera vez que nos vemos en el año en lo que refiere al programa, ¿no? La primera vez, sí. 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 Bueno, porque uno lo recuerda también en el año pasado y el anterior, que tenía su propia columna dentro del programa. Sí. Y que era muy valioso. Hay que volver a eso. Bueno. Lo toma por Volvemos. sorpresa, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, ahora voy a la dama, porque tenemos el cupo femenino también en el programa y recibimos a la doctora María Elena Elizondo, quien es médica pediatra. Sí. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Acá el doctor me ha convocado, yo estoy con él en el círculo médico, así que bueno, él me ha invitado. No le pregunté, yo le voy a preguntar después, porque lo presenté como lo que es médico cardiólogo, Claro. pero si tenemos que ser el presidente del círculo médico, está en la federación, no pude tomar nota de todo porque es mucho, pero lo haremos luego. Uno se pregunta, todos nos preguntamos por estos días, qué difícil cuidar la salud mental y quién no va a un psicólogo y luego dice, pero yo no te puedo medicar, para la medicación tenés que ir a un médico psiquiatra. Entonces dice, ¿cómo hago para mantenerme sano mentalmente, buscar un equilibrio, ¿no? Tenemos a un médico psiquiatra que es el doctor Alfonso Triunfi. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Y la vida es complicada hoy. Y es un gesto de salud ponerse en tratamiento. Si bien como psiquiatra pido disculpas a los pacientes si alguna vez me equivoqué sin querer, no les llegué como correspondía, ¿no? Pero le debemos a los pacientes la posibilidad de ser médicos y de poder estar cerca, ¿no? Con todas las equivocaciones que no podemos cometer. El otro día escuchaba no importa qué radio ni qué programa era, pero yo escuché algo y yo digo, me parece que quien está hablando en la radio es un conductor de un programa, no voy a decir cuál, ¿no? No sería ético. Pero digo, qué equivocado que está, me parece, porque era como que subestimaba lo que es la depresión y como que no puede haber gente con depresión, si es cuestión de que salgas a caminar, que pensé no puede estar así y no es tan así. No sé, le voy a preguntar, haga una consideración acerca de la depresión enseguida, ¿sí? Porque quiero dar la bienvenida también al doctor Germán Lofval, espero haber dicho bien, ¿sí? Que es cirujano de cabeza y cuello. Así es. Cabeza y cuello, maxilofacial. Le confieso que cuando el doctor Lodovico me dijo va a ir el doctor Lofval, ¿no? Íbamos para hablar de cirugía de cabeza y cuello, yo digo, ¿cuánto involucra todo esto, no? Enseguida nos va a decir. Doctor, recuérdeme sus cargos. No, No, sí, porque es importante. Además de ser presidente del Círculo Médico, usted está en la federación, ¿cómo se llama lo que es la parte de Argentina toda? no, es la Confederación Médica. Confederación Médica. Soy secretario de la Confederación Médica
de la República Argentina, soy secretario de la Red Argentina de Salud, estoy en la Federación Médica de Mendoza, en el Círculo Médico y en el Consejo Deontológico de la provincia. Bien. Esas son mis Ajá. atribuciones. Y acá hay una pregunta atrevida de mi parte. ¿Y no le enferma eso? No, ¿No? Digo, No, tanta ocupación que podría ser estresante. A eso voy. no. ¿No? Yo creo que en mi caso no hay nada más estresante que estar actuando cuando un paciente corre riesgo de muerte y ahí sí hay mucha tensión y mucha presión. Todo lo demás a mí no me genera presión o tensión. Claro. Es decir, lo que más, en mi carrera, lo que más me ha afectado siempre ha sido las situaciones críticas con pacientes que estaban con una patología o muchas veces en una cirugía con riesgo de muerte. Eso es presión. Todo lo demás no. Le pregunté porque es a quien le escuché decir una vez, más de una ocasión, defender tanto a los colegas profesionales, ¿no? Porque indudablemente uno siempre tiene la mirada hacia ustedes, los profesionales de la medicina, cuando los necesitamos, pero seres humanos que también, que nunca se enferman, nunca necesitan también un tratamiento, la mirada de otro profesional, y con él hemos podido abordar ese tema, ¿no? Bueno, yo les voy a proponer algo para este primer bloque del programa. Cuando uno va a un consultorio médico, de la especialidad que sea, ingresa el médico o la médica, nos mira, ¿qué le anda pasando? ¿No? Y ahí uno dice, ¿qué no me pasa? O no, a lo mejor pues. Les voy a pedir, y voy a empezar con el médico psiquiatra, que nos cuente de un día en su consultorio, en su actividad. Puede elegir un día de eso que lo hacen llegar a la casa así, no doy más, o un día más tranquilo. Y cuéntenos, háblenos de su experiencia. Yo soy, hace mucho tiempo que estoy en un hospital que amo profundamente, que es el Hospital Italiano. Entonces mi día empieza con día de consultorio, pero generalmente empieza con el Hospital Italiano y hace muchos años que estoy en servicio de cirugía cardiovascular. Estuve ausente un periodo, pero hoy trabajo ahí y me ocupo de los pacientes. Y es interesante y es... La carrera es una cosa que yo quiero. Lo que le pido a los pacientes, si me permiten y me autorizan a ayudarlos, aceptando que me equivoco. Y es un día agotador, pero es como vivir en la intimidad más absoluta del paciente. La intimidad no es el desnudo, es lo que uno piensa, es lo que uno siente. Y poder estar ahí es un agradecimiento, ¿no? Y transcurre el día, un poco el consultorio, a veces hay profesionales que me buscan, hay profesionales que vienen al tratamiento, yo voy al tratamiento con profesionales, atiendo pacientes que van a cirugía cardiovascular, van a trasplante, o simplemente se internan porque lo necesitan. Y sí es cierto que es un día de esto agota, ¿no? Cuando uno empieza a las 6, 6:30 de la mañana y termina a las 11 de la noche. Pero es la vida que yo agradezco tener. Para mí es... Y tengo familia, no los atiendo como ellos tal vez esperan, pero bueno, es lo que yo amo. Exacto. Otra cosa no sé hacer. Responde a su vocación. Lo ha dicho, no sé si 2 o 3 veces, ¿no? Desde una humildad que impacta. Algo así como pedir disculpas si no ha satisfecho la necesidad de las expectativas, ya sea de pacientes. Y los médicos nos equivocamos, como cualquiera. Sí, claro. Es cierto que incursionamos en situaciones que legalmente pueden costar muy cara, pero nos equivocamos. Y no tenemos derecho a pensar que sabemos todo y que siempre hacemos la cosa bien. Es el paciente lo que le dice. Está bien. En un momento del programa
Acá podemos mandar a pedir acá a los muchachos, a Juan y a Eduardo, que me lo recuerden, porque yo suelo hacer esto. Digo, en algún momento del programa le voy a pedir abordar, y termina el programa y me acordé de él, ¿no? Me tenía que ir al médico. Pero veo que en estos días, por ejemplo, hablando de noticias, recién está para su tratamiento en el Congreso de la Nación lo que es lo que refiere a la eutanasia, ¿no? Como para una consideración. Por otro lado, eso lo vi más temprano de una atleta en Buenos Aires, que seguramente lo vieron, después de haber corrido 21 kilómetros, que es la media maratón, al llegar a la meta, se desvaneció, y la noticia dice que estuvo 22 minutos muerta. Dice, entonces yo quiero preguntarle particularmente al doctor Ludovico Palma, como cardiólogo que es, ¿se puede estar muerto? ¿No? Enseguida me lo dice. O pasa que me acuerdo de todos los temas que quiero tratar. Cualquiera de los doctores lo puede contestar. Sí, también, ¿no? Bueno, y después algo que me conmovió, pero no vamos a entrar de lleno en el tema, aunque no es para nada menor, de los bebés que murieron en un hospital de Córdoba cuando fueron se les inyectó intencionalmente potasio, ¿no? Porque así como habla el doctor acerca, cuando dicen, bueno, nadie es perfecto, por supuesto, pero hay casos de mala praxis, manifiesto, que sería ese. Y digo, ¿cuánto? Está bien, todos, adultos, adolescentes, todos merecen un cuidado especial, pero el niñito que llega tan indefenso a la vida, ¿no? Háblenme de su labor como pediatra, de alguna experiencia también. Bueno, yo en un momento trabajaba en el Ministerio de Salud, en la parte de maternidad e infancia. Y nosotros, era un programa a nivel nacional que hacíamos auditoría de todas las maternidades de los casos de muerte infantil, de muerte de recién nacidos. Sí. Y esto no era para enjuiciar a nadie, sino para ver el tema de cuáles habían sido las prácticas hechas. Y a veces, en el hacer diario, se pueden cometer, como decía el doctor, no intencionalmente, errores, claro, o hay prácticas que no ayudan a que ese paciente salga, digamos, bien de esta situación. Sí. Entonces, auditábamos siempre y devolvíamos a cada institución, como por ejemplo al Hospital Italiano, a la NEO del Hospital Italiano, a la del Fleming, y en las maternidades públicas también, y devolvíamos la información. Y era muy valioso porque el servicio tomaba nota y corregía esos errores para el bien de otros chicos. Entonces, digamos, era algo virtuoso. Por eso a mí me extraña que en esta institución, al haberse producido esas muertes, no haya habido una reflexión de por qué. Más si eran chicos, claro, recién nacidos de término, sanos, ¿a qué se debía? Eso también es que las instituciones por ahí no tienen, digamos, esta mirada de por qué suceden las cosas, las auditorías. Exacto. Bien. Así que... Bueno, lo estoy escuchando, le presto mucha atención, pero no dejo de escuchar a Guillermo Molina ahí, que está haciendo las pedidas. Está en una noche muy especial, parece, ¿no? Eso porque el televidente notará algún ruido ambiente, sí, además. Totalmente. Sí, ¿no? Le quería hacer dos aclaraciones. Primero, que el doctor fue director del Hospital Italiano. Ajá. Y segundo, que lo que dice la doctora, ha habido un trabajo científico que salió hace 3 meses, que fue hecho por distintas universidades en Estados Unidos. Menciona como causa de muerte, tercera causa de muerte, el error médico. ¿Cómo tercera causa de muerte? El error como médico. Tercera causa de muerte, el error médico. Me veo en la obligación de preguntarle cuáles serían las dos primeras. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Hay el cáncer. Bien. Cuando fue director del Italiano, no le gusta que hablemos mucho de su ficha, por la humildad, ¿no? Pero ¿en qué año fue eso? 95-96. Parte del 95, casi todo el 95, parte del 96. Así.
No, porque me acordé de pronto como el 19 de agosto, hace unos días nada más, se recordó la fecha de natalicio de un ídolo, un cantante popular como fue Sandro, sí. que falleció en ese hospital precisamente, ¿no? Sí. Y que nos lleva también a una consideración de que todos somos mortales, con más o menos fama, menos... Tal cual. Tal cual, ¿no? Enseguida quiero volver... No, ya lo voy a hacer. Yo viví la experiencia de apreciar la vida cuando tenía que ir todos los días a un servicio de neonatología, ¿no? Y de valorar la recuperación de un bebé, ¿sí? Aumentó 1 gramo, Claro. ¿no? Y porque yo no sé si es un mito o no, porque obviamente el parto normal todo es a los 9 meses de gestación, ¿no? Pero está el caso de muchísimos 7 mesinos. Y entonces dice, sí, normal. Y consideraban, yo lo escuché decir alguna vez, lo que por ahí es más distinto lo intermedio, el de 8 meses. ¿Es tan así o cómo...? No, el chico, el prematuro, siempre se trata de que llegue a término, de que llegue a término, porque la maduración pulmonar fundamentalmente es lo más, digamos, lo más crítico. Entonces, yo he visto en el Lago Maggiore chicos que han, o sea, no porque yo no he ejercido en el Lago Maggiore, sino que, como les decía, desde maternidad e infancia había niños de 900 gramos que habían nacido y les daban el alta con 1,6 kilos, 2 kilos. Yo decía, esta gente ha hecho milagros. Sí. Bueno, realmente, viste, cuando en un servicio se trabaja bien, como es el Lago Maggiore es una neonatología de excelencia, pero bueno, es todo el equipo, los médicos, las enfermeras, todo. Y al hablar de prematuros, ya sea de 7 meses u 8 meses, no es que cambie tanto. No cambia. Bien, entonces yo lo tenía como un mito eso. Sí. Sí. El doctor Germán Lofval, cirujano de cabeza y cuello, nos tiene que ubicar, bueno, ustedes ya lo saben sobradamente, pero a nosotros, bien, ¿qué comprende esto? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, la cirugía de cabeza y cuello incluye todas aquellas patologías, ya sean benignas o malignas, que requieren un tratamiento quirúrgico a nivel de cuello y la parte exterior de la cabeza, es decir, todo lo que es cráneo, región nasal, cavidad oral, órbitas, tiroides, glándulas salivales, ¿sí? Todas esas son las patologías que por ahí más atendemos. Todo lo que es neurológico, cerebro, columna, ya es territorio de neurocirugía. De neurocirugía. Exactamente. Bueno, acá en Mendoza la patología tiroidea es muy frecuente y bueno, son aquellos pacientes donde mayor cantidad de cirugías tenemos. ¿Así? A diario, exacto. Bueno, acá es inevitable asociarlo al médico, ¿no? Psiquiatra con todo esto, bueno, que hay que sobrellevar en casos en que una persona se siente, obviamente, por problemas de salud tan mal y en cuanto se debe trabajar, ¿no? En la parte, en la psiquis. Doctor, antes de ir al corte ya de este primer bloque, ¿cómo es esto? ¿Se puede estar? Estoy pensando en la atleta que estuvo 22 minutos muerta, y médica también ella. Médica también ella, y así que estaba muy agradecida por la asistencia que se le brindó tan rápido. ¿Se puede estar muerto así tantos minutos? No conozco el caso, pero seguramente durante esos 20 minutos tiene que haber recibido asistencia, masaje cardíaco, y ha tenido un poco de circulación, y eso con un 20%, digamos, del volumen normal, ha mantenido su cerebro oxigenado. Mal oxigenado, pero oxigenado al fin. Porque la célula cerebral muere si no tiene oxígeno en 3 o 4 minutos. Entonces es imposible que si no hay circulación pueda sobrevivir el paciente. Esta atleta probablemente ha tenido un servicio de emergencia que ha hecho las maniobras suficientes como para que pueda mantenerse con vida hasta que mejoró su situación en el corazón
si tenía una arritmia, recuperó el ritmo y por lo tanto elevó los valores de presión arterial. Claro. Sí, a mí me llamó la atención cuando hablaban de 22 minutos muerta, dicen muerte súbita, y yo digo, pero no tendría ningún signo vital. No, algo debe haber. Sí, sí. Claro. Bueno, vamos a ir a la primera pausa. Primera pausa de este puente que estamos transitando. No me han retado porque muchas veces ya me empiezan a hacer señas de que han pasado varios minutos. Quiere decir que vamos bien. Y vamos bien toda vez que, por ejemplo, uno tiene que trasladarse y necesita un taxi. Vamos bien cuando ya llamamos a Murat Radio Taxi, que es el del cartelito verde y ese número tan fácil de recordar, 4303-300, o ahora haciendo uso de las aplicaciones también, para pedir a Murat Radio Taxi. Y por ejemplo, bien podríamos ir a Acceso Norte y Pescadores de las Heras, ahí está la fábrica de Living Prieto, con esta gran variedad y precios increíbles, de modo que no digo nada más para que se acerque. Fábrica de Living Prieto, Acceso Norte y Pescadores en Las Heras. Las Heras está también con toda una serie de actividades en este agosto sanmartiniano y en la pausa podrán apreciarlo. Mostraban de hecho ahora que está el ex campeón mundial, el chino Maidana, con un espectáculo. Cuando salga el programa ya habrá pasado, ¿no? Todo un festival boxístico en el Polimeni, donde está con Pablo Chacón, el Cotón Rebeco. Interesante, una movida de boxeadores que tiene lugar en el departamento de Las Heras. Vamos a hablar de UDGRA, que es el gremio de hoteleros y gastronómicos que dicta cursos de formación, de capacitación profesional, dirigido no solo a los afiliados, sino al público en general. De modo que es interesante acercarse por allí. UDGRA está en Avenida Mitre 741 de Ciudad. En la peatonal Sarmiento 234, está SBS, Librería Internacional. Qué lindo que acercarse por ahí y poder ver, ¿no?, en tantos libros, lo que es el pensamiento, la obra, de tanta gente que hace lo suyo para que podamos crecer también a través de la lectura. Sadaik nos acompaña y es por eso que tenemos muy breves fragmentos musicales antes de ir a las pausas, algo que con el Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza también proponemos. Ahora enseguida le voy a comentar en qué está trabajando el IPB, Instituto Provincial de la Vivienda. Vamos a una pausa, ahora ya volvemos. Vení a la ciudad y conocé todo lo que tenemos para vos. La cultura, el turismo y la gastronomía se unen creando una oferta incomparable que te invita a disfrutar de la capital internacional del vino. Ingresá a ciudaddemendoza.gov.ar, conocé la agenda de la ciudad y armá tu mejor plan. En el Puente Olive, en el Paseo Estaré, hay un restaurante abierto todo el día y con estacionamiento libre. Podés desayunar, almorzar, tomar la media tarde, cenar. Tenés variedad en pastas, pescadería, mariscos, pizzas, empanadas, sandwichería y la tradicional parrilla. Todo lo que quieras. Podés hacer tu pedido también llamando al 2616 40 71 22 y al 452 14 11. Restaurant A Punto. En Las Heras ya entregamos 108 casas del barrio Los Plumerillos. El programa de viviendas Mi Casa, Mi Vida se logró gracias al trabajo que realizamos desde la Municipalidad de Las Heras en conjunto con el sector privado. Sigamos construyendo juntos un futuro seguro y accesible. Gracias por confiar en nosotros. Juntos lo hicimos posible. Las Heras, Mi Vida. Murat Radio Taxi, casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados. Murat Radio Taxi, 4303-300. Sadaik acompaña en el puente a los artistas locales. Si querés comunicarte con el Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza, el contacto es 261-555-3760. En SBS Librería vas a encontrar todos los libros que estás buscando. Tenemos varias promos bancarias y también ahora 3. Vení a Sarmiento 234 de Ciudad,
a disfrutar del próximo libro que vas a leer, porque con libros es mejor. SBS Librería Internacional. Con libros es mejor. UDGRA Seccional Mendoza y su Centro de Formación y Capacitación invitan al público en general y sus afiliados a inscribirse al seminario Entre Harinas y Chocolates de Ecotortas, inscripciones abiertas, a realizarse 7 y 8 de septiembre. Clase presencial demostrativa, teórico-práctica, certificación, aval de UDGRA, Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina. Solicita información al teléfono 524-0069 y en capacitación@udgramendoza.com.ar. Si buscas un sillón, un sofá, un juego de living para tu lugar de trabajo, para tu hogar, te vas a sorprender con la gran variedad, financiación y descuentos que encontrás en Fábrica de Livings Prieto. Búscanos en la web y en Acceso Norte y Pescadores de las Heras. Fábrica de Livings Prieto. Si sos titular de una vivienda o crédito otorgado por el IPB y tu plan de pago se actualiza en uvas, tenés que saber que, si tenés mora, podés solicitar el cambio de plan sin tener que pagar adelantos de cuota. Ahora las viviendas escrituradas o créditos hipotecarios pueden optar por el sistema de actualización según CBS, coeficiente de variación salarial. Para más información, acércate al IPB, Centros de Atención Municipales, o ingresá a www.ipbmendoza.gov.ar, Instituto Provincial de la Vivienda. Cuando el plomo como tigre hambriento se devoró tu corazón tan noble. Me toma la cámara leyendo un comunicado de prensa que nos llega desde el Instituto Provincial de la Vivienda, donde dice que ahora más beneficiarios de viviendas sociales podrán volcarse al sistema CBS. Ahora les digo, el IPB hará posible a todos los adjudicatarios de créditos individuales o viviendas que actualmente pagan sus cuotas en UVA, tema realmente que ha preocupado a tanta gente, ¿no? Va a permitir cambiar el sistema. Esto es cambiar el sistema de amortización que se actualiza por el coeficiente de variación salarial. A esto se le llama CBS. De modo que en el corte podrán apreciar un poco más de esta información, donde el IPB comunica que facilitó el cambio de sistema de ajuste de cuotas UVA-CBS. Si sos titular de una vivienda o crédito otorgado por el IPB y tu plan de pago se actualiza en UVAs, tenés que saber que, si tenés mora, podés solicitar el cambio de plan sin tener que pagar adelantos de cuota. Ahora las viviendas escrituradas o créditos hipotecarios pueden optar por el sistema de actualización según CBS. Este trámite debe ser realizado de manera presencial por ambos titulares de la vivienda. Así que para mayor información se acercan al IPB o centros de atención municipales o bien ingresando a www.ipbmendoza.gov.ar. Sin duda que es una buena noticia esto para la gente que se le hacía tan difícil el pago de cuotas de vivienda por este sistema de UVA, ¿no? Bien, les voy a pedir ahora el aporte, que ya descuento, doy por descontado, de ustedes, para que temas tan interesantes como los que comentaron en el corte recién, ahora puedan ser tratados y compartidos con el público del programa. Y lo pongo acá sobre la mesa, para la consideración de todos. Eutanasia. La mirada de cada uno desde su propia experiencia. ¿Quién comienza? El psiquiatra. Bien. Creo que hay dos miradas posibles que son legales y aceptables. La mirada del paciente y la mirada en este caso del médico, que de alguna manera tiene, o por lo menos del staff médico, que tiene su presencia. La mirada del médico es absolutamente considerable. Hay una mirada que se apoya sobre lo que él de alguna manera se ha comprometido a hacer, se llame juramento hipocrático, se llame como sea. Y en esto hay, como siempre, en lo humano, esto es parte de la dialéctica del humano, ¿no? El sí se constituye el no, o
permite la construcción del no y viceversa. Hay médicos que miramos a los pacientes y hay médicos que se atienen a su línea y a su criterio y a su mística y a su voluntad condicionada un poco a la ética, a la moral y a lo que ellos consideran y es respetable. El tema es que esta distancia pone tirantes entre estos dos temas porque el que debería decidir el paciente, a veces el paciente no puede, en la mayoría de los casos no lo enuncia antes, no lo deja por escrito, pone en el conflicto a la familia se termina separando, o por lo menos se producen bandos, porque uno respetaría lo que dice papá o el abuelo, la tía, la mamá o lo que fuera, y el paciente muchas veces no alcanza a decirlo antes de enfermar, antes de perder el contacto con la realidad, no alcanza a poner por escrito que es lo que desea él, y aunque lo ponga, muchas veces no lo respeta. No es bueno dejar esto en manos de que cada uno lo defina, por eso creo que el tema debe ser planteado, no discutido, sino planteado. Porque cuando se discuten estos temas, se corre el riesgo de construir extremismo y no se construye cultura en relación a esto. En este momento yo sí creo que tengo que respetar lo que me dice una paciente que está en el italiano que no quiere saber más nada. Pero tengo que considerar que también hay una madre que no quiere saber nada de perderla. Y ese es el conflicto. Claro. ¿Cuánto tiene que ver ahí la creencia religiosa, ¿no? De cuando muchas veces desde la ciencia es como que están agotados los recursos, sin embargo la otra mirada desde la fe hace pensar, hace esperar el milagro, ¿no? Sí. Recién lo escuchaba en el corte, espero no ser infidente cuando comento cosas que se han tratado en el corte del programa, pero yo en algún momento le voy a pedir al doctor Trionfi, al médico psiquiatra, si es que se puede compartir esa experiencia de gente que ya ha estado en el momento ahí, en el límite entre la vida y la muerte, o a lo mejor pasó un poquito ya para el lado de la muerte. Enseguida le pido, sí que se puede contar, porque eso cuando lo contó recién todos quedamos maravillados acá, sorprendidos de alguna manera, ¿no? Sí. Y cuando, desde la experiencia del doctor Germán Losval, en la parte de cirugía de cabeza y cuello, también hizo una observación de aquellos pacientes a quienes ya no se tiene en un hospital porque es ocupar una cama innecesariamente, cuando ya dice, téngalo en su casa. Hizo también un comentario que es importante. Sin duda, me tocó estar durante 12 años a cargo de la internación domiciliaria de una empresa acá en Mendoza. Llegamos a tener aproximadamente 1.200 pacientes internados en el domicilio. Y bueno, por ahí llevar el paciente al domicilio, atenderlo en el domicilio, es algo que por ahí la familia al principio no lo entiende o piensa de que puede haber una desatención. Pero verdaderamente con un equipo multidisciplinario creo que se logra, lo logramos, y el paciente y los familiares, sobre todo por ahí, en aquellas patologías terminales, donde el paciente está mucho tiempo internado en un hospital, nosotros lo sacamos y lo llevamos internado de cierta forma al domicilio para que, bueno, pase sus días o se rehabilite en el domicilio. Aquellos pacientes que estén en condiciones de llevarlo al domicilio se hacía en ese momento. Y bueno, por ahí, como dijo el doctor, empieza la ambigüedad de el familiar que no quiere perder a su ser querido, y el paciente que decide hasta acá llego, claro. no quiero más. Entonces, bueno, es algo bastante complejo que sí se debe plantearse, creo que es algo que debemos plantearnos todos, hasta qué momento podemos continuar con un tratamiento tratando de buscar beneficios, ¿sí? Y no meternos en un encarnizamiento terapéutico que por ahí puede ser en vano. Sí. Enseguida le voy a pedir la participación al doctor José Lodovico Palma. Todos tenemos experiencia en esto de andar por la vida, ¿no? Y de sufrir pérdidas de afectos, de seres queridos. Por ahí uno repara en eso cuando preocupado
por la internación, la salud de algún familiar mayor, a veces es el caso de los padres, cuando no un abuelo, y que alguien pregunte en el hospital qué edad tiene, y que uno le pueda decir 84, 86, 88, y a veces recibe como una respuesta por ahí, y bueno, como diciendo, ¿y cuánto más querés que viva? Claro. ¿No? Y, eso no debe ser. no. Pero, por ejemplo, yo quería decir que he tenido la experiencia de pacientes oncológicos infantiles, terminales. Sí. El Hospital Garrahan, cuando eran chicos mendocinos que iban a su tratamiento y todo, lo bien que trabajaba, y está cumpliendo aniversario hoy el Hospital Garrahan, así que también hay que hacer un, digamos, felicitar ese hospital, toda la forma de trabajar. A mí me llamó mucho la atención cómo preparaban a los padres para decirle, este niño vuelve a su provincia, y como decía el doctor, lo pasa los últimos días en su casa, y el acompañamiento que ellos hacían desde allá, o sea, se ponían en contacto con el médico de cabecera de acá, y nos iban mandando instrucciones en cuanto a la analgesia ya de ese niño. Y yo he visto morir 2 o 3 criaturas acompañadas por su familia, y con asombrosamente cómo ese dolor ya estaba como amortizado, o sea, nunca se supera, obviamente, esa pérdida, pero cómo la familia también ya entendía de que este niño no se le podía seguir haciendo nada más, y que la calidad de vida, bueno... Pasa por ahí, calidad de vida. Claro. Me dejó en el umbral con su comentario de lo que ahora tenemos que pedirle al doctor. Cuando dijo la familia ya estaba resignada, entendía. En función de la entendía, lo había elaborado. Exacto. Ahí está, con acompañamiento, obvio. Y entender, yo creo que, no sé, en la mayoría de... Es terrible, desde afuera. Nosotros como médicos no. Pero esos niños o esa familia a uno le enseñaban. Claro, la muerte es un tema tabú, ya quizá no tanto, ¿no?, como en otros años atrás, pero se da a veces, si en la familia, por ejemplo, la mamá o el papá dice, quiero que sepas, ¿no?, por si me pasa algo que en tal parte yo tengo... No, por favor, no quiero hablar de eso. Y está esa negación, esa reticencia, ¿no?, eterna. Y después está el caso, como bien lo cita la doctora, cuando ya se va de alguna forma preparando, uno lo entiende, acá voy. Le tenemos miedo a la muerte, más allá de que sabemos que todos tenemos ese final. Pero usted conoce de finales y de experiencia, llamémosle la luz del túnel, qué sé yo, la escalera. Cuéntenos algo de eso. Quería agregarle algo. Yo creo que los médicos tratamos la muerte del otro como la propia. Es una interpretación mía. A veces no sabemos qué hacer, digo, para no segregarme de la cofradía médica, si todos estamos en ese mundo. Pero creo que a la hora de definir la muerte del otro, la tratamos, o de no aceptarla, la tratamos. Es inevitable esto de ver la muerte, encontrar en la muerte del otro la muerte propia. Entonces creo que este trato entre la eutanasia y la no, qué hacer, si la terapia, no qué, creo que debería ser pensado un poco desde la individualidad, ¿no? No tanto de la religión, porque la religión cuando impone dogma deja de ser construcción, obliga a actos que no tienen, que casi se alejan de la humanidad, ¿no?, aunque intenta construirla mejor. Los pacientes que se mueren o que están cerca de morir tienen estas características comunes, ¿no? Cuando vuelven de la experiencia, que es muy variable, porque les decía, algunos transcurren por un túnel, otros ascienden, escalera o lo que fuera, otros ven luces, otros ven música y otros describen lo que pasaba abajo, te dicen lo que estaba sucediendo. Pero tienen como características comunes que no sienten angustia aunque los familiares estén llorando. No es un paso de angustia para ellos. No. Lo que llama la atención es que ninguno lo cuenta como si fuera una anécdota para poner en una mateada. Lo cuentan de manera reservada y por el temor a no ser creído o a ser tildado de locos. Pierden la necesidad de la acumulación, le pierden el miedo a la muerte, porque lo han conocido, lo han visto. Entonces no es una situación desagradable para ellos.
y viven el día, viven cada cosa con la intensidad que hoy le ofrece el día, que sería un poco lo que hoy, sobre todo la juventud hace, ¿no? Es el vivir hoy, descontextualizándolo, digamos, de la ausencia de proyecto, lo que fuera, pero... Y estas 4 características de los pacientes que han pasado por esta experiencia, yo la he visto varias veces. Sumamente interesante esto, ¿no? Aquí está Eduardo, ahora voy a pedir su intervención, doctor, para cerrar este bloque. Pero Eduardo, que nos acaba de traer el plato principal, nos dice qué es lo que vamos a comer. Hoy asado al horno con guarnición. Bueno, buen provecho. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, haga el cierre de este bloque con su consideración al respecto. Sí, yo creo que el concepto es vida digna, que, y muerte digna. Y muerte digna, obviamente. Vemos frecuentemente que hay gente que vive en condiciones que no son dignas y que, bueno, reciben todo tipo de tratamientos, de rehabilitación, tratando de incorporarlo a la sociedad y tratando de que su daño no incida tanto en sus funciones vitales. Y está después el paso a la muerte, que también tiene que tener dignidad, y quizás muchos de nosotros no quisiéramos estar atados a un aparato o sobrevivir con una tecnología absolutamente cara, con medicación absolutamente cara, que científicamente se sabe que no va a solucionar el problema y que el paciente se va a terminar muriendo lo mismo. Yo creo que el profesional tiene que considerar, y los familiares también, que el paciente siga la evolución de su vida digna y de su muerte digna. Básicamente eso es lo que opino. Sí, perfecto. Bien. Vamos a ir cerrando este bloque ya y luego estaremos ingresando en el último. Así, qué lástima, se nos va tan rápido el programa. No, así que vamos a hacer eso, vamos a ir al corte, ¿no? Se me está llenando la cabeza de preguntas y algunos dirán, ya hay que llenar esa cabeza, ¿no? Se le habrá escapado en todo caso. Vamos a una pausa, ya volvemos. Si buscas un sillón, un sofá, un juego de living para tu lugar de trabajo, para tu hogar, te vas a sorprender con la gran variedad, financiación y descuentos que encontrás en Fábrica de Livings Prieto. Búscanos en la web y en Acceso Norte y Pescadores de las Heras. Fábrica de Livings Prieto. En Las Heras ya entregamos 108 casas del barrio Los Plumerillos. El programa de viviendas Mi Casa, Mi Vida se logró gracias al trabajo que realizamos desde la Municipalidad de Las Heras en conjunto con el sector privado. Sigamos construyendo juntos un futuro seguro y accesible. Gracias por confiar en nosotros. Juntos lo hicimos posible. Las Heras, Mi Vida. En el Puente Olive, en el Paseo Estaré, hay un restaurante abierto todo el día y con estacionamiento libre. Podés desayunar, almorzar, tomar la media tarde, cenar. Tenés variedad en pastas, pescadería, mariscos, pizzas, empanadas, sandwichería y la tradicional parrilla. Todo lo que quieras. Podés hacer tu pedido también llamando al 2616 40 71 22 y al 452 14 11. Restaurant A Punto. Vení a la ciudad y conocé todo lo que tenemos para vos. La cultura, el turismo y la gastronomía se unen creando una oferta incomparable que te invita a disfrutar de la capital internacional del vino. Ingresá a ciudaddemendoza.gov.ar, conocé la agenda de la ciudad y armá tu mejor plan.
UDGRA Seccional Mendoza y su Centro de Formación y Capacitación invitan al público en general y sus afiliados a inscribirse al seminario Entre Harinas y Chocolates de Ecotortas, inscripciones abiertas, a realizarse 7 y 8 de septiembre, clase presencial demostrativa, teórico-práctica, certificación, aval de UDGRA, Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina. Solicita información al teléfono 524-0069 y en capacitación@udgramendoza.com.ar. Amurat Radio Taxi, casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados. Amurat Radio Taxi, 4303-300. SADAIC acompaña en el puente a los artistas locales. Si querés comunicarte con el Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza, el contacto es 261-555-3760. En SBS Librería vas a encontrar todos los libros que estás buscando. Tenemos varias promos bancarias y también ahora 3. Vení a Sarmiento 234 de Ciudad a disfrutar del próximo libro que vas a leer, porque con libros es mejor. SBS Librería Internacional, con libros es mejor. Si sos titular de una vivienda o crédito otorgado por el IPB y tu plan de pago se actualiza en uvas, tenés que saber que, si tenés mora, podés solicitar el cambio de plan sin tener que pagar adelantos de cuota. Ahora las viviendas escrituradas o créditos hipotecarios pueden optar por el sistema de actualización según CBS, coeficiente de variación salarial. Para más información, acércate al IPB, Centros de Atención Municipales, o ingresá a www.ipbmendoza.gov.ar, Instituto Provincial de la Vivienda. Cuando el plomo como tigre hambriento se devoró tu corazón tan noble. Doctor, ¿y cómo nos encontramos hoy, ¿no? Agosto, ya finalizando agosto del 2022. Sí, porque dijo la doctora, la ministra de Salud acá, la doctora Nadal, que bueno, que ya la pandemia como que ha sido superada, pero estamos, es un caso de endemia ahora, el coronavirus, COVID, ¿cómo lo ve? Todavía siguen habiendo casos y todavía se muere gente, por lo tanto hay que tener una conducta responsable, tanto los profesionales de la salud como los pacientes, los ciudadanos. Es sabido que hay muchos pacientes o ciudadanos que no se han vacunado, por ejemplo. Claro. Tampoco sabemos cómo va a evolucionar el virus en el futuro. Es decir que tenemos que estar atentos a toda esa evolución y la tecnología va a estar explicando la forma de actuar de los médicos y de los pacientes en cada caso, ¿no? Claro. En el corte anterior se dio algo muy interesante que yo digo, la verdad que yo podría quedarme calladito, alguno dirá, y haría bien, porque ¿cómo sería este programa si cada uno de ustedes formulara a otro la pregunta, ¿no? Y yo estoy como testigo para aprender. Podríamos probar, ¿no? Que no tenemos tiempo, casi. Pero, porque se han hecho preguntas tan interesantes. Y a propósito, le preguntaban aquí al doctor, en el caso de los casos más frecuentes por ahí, ya hablaba de traumatismos faciales, todo esto, ¿no? Y algunos eran provocados por accidentes de tránsito y otros. Sí, bueno, los traumatismos faciales no han aparecido de forma reciente. Vienen de muchos años. Con el avance de la tecnología, avanzaron la industria automotriz, por ejemplo, también fue avanzando y desarrolló vehículos más rápidos, ¿sí? Y eso llevó a que los accidentes fueran cada vez mayores. Entonces, es fácil encontrar en un hospital un paciente politraumatizado.
con muchos traumatismos a nivel de cráneoencefálicos, faciales, de tórax, abdomen, pelvis, etc. Entonces, notamos que en el último tiempo los traumatismos faciales fueron cambiando un poco la etiología. Antiguamente encontramos que de cada 10 pacientes traumatizados faciales, 7 eran por colisión vial. Y esto fue cambiando con el último tiempo, y hoy notamos que el paciente que llega con politraumatismo o con traumatismos faciales se ha incrementado un poco lo que son las agresiones, ¿sí? Y por la realidad, por la costumbre o por las situaciones que estamos viviendo. Entonces notamos que 50% eran colisiones viales y el otro 50% eran agresiones. ¿Sí? Claro. Ha ido cambiando y se ha ido modificando en los últimos tiempos. Eso, bueno, creo que denota también un poco cómo está la sociedad actualmente, sobre todo acá en la Argentina. Sí, lamentable, realmente lamentable. De hecho, en el corte recién de convocatoria le echamos la culpa al estrés, y que en gran parte es el culpable. ¿Sí? Por la vida que nos toca llevar, ¿no? Sí, y usted hizo una reflexión a propósito que es interesante compartir también cuando dijo el estrés. Sí, el estrés lamentablemente influye sobre la salud de los distintos órganos del cuerpo humano y puede afectar tanto al cerebro como al corazón, como a los riñones, como al hígado. No se salva nada. Es decir, nada se salva. Es decir, depende del tipo de paciente. Obviamente, lo que se dijo al principio, de que no todos reaccionan a una enfermedad igual, es decir, no hay dos personas hipertensas iguales, y con otras enfermedades pasa lo mismo. Es decir, que cada uno tiene su evolución propia, de manera que el estrés es un enemigo número 1 de la sociedad, es causa de morbimortalidad, por distintas enfermedades. Hoy las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, y el estrés es básicamente uno de los mecanismos por los cuales se genera la enfermedad arteriosclerótica y origina todo lo que son ACV, accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, entre lo más importante. ¿Y se puede andar por la vida sin sufrir estrés? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cómo hacemos? Obviamente el doctor está más capacitado para contestar esto, la pregunta. pero yo creo que hay un tipo de personalidad también que tiene un temperamento, y otros tienen otro temperamento, pero el doctor es el más adecuado para contestar esa pregunta. Bien, que recién le preguntaba el doctor, algo interesante, si está bueno para que conduzcan el próximo programa, lo van a conducir ustedes, yo voy a estar acá. No, pero también hay que promover, por eso Sí. nosotros los pediatras siempre promovemos estilos de vida saludable, Sí. desde la comida, deporte, o sea, el uso adecuado del tiempo, porque si nos educan bien, bueno, podemos realizar actividades deportivas, recreativas, Totalmente. hacer música, teatro, hacer otras actividades, digamos que nos bajen un poco este tema del estrés. Y bueno, estilos de vida saludables. Y también del riesgo de enfermedades como la diabetes, como la hipertensión arterial, claro, alimentación sobre todo, enfermedades metabólicas, etcétera. La tríada sería disminuir el estrés, la ansiedad, la angustia, el miedo, bueno, todas esas sensaciones, hacer actividad física. A nivel mundial, las sociedades científicas aconsejan 30 minutos de actividad física diaria. Sí, empecé. Y muy bien, muy bien. Muy bien. Y lo otro es la alimentación, que lamentablemente alimentarse bien es caro, y mucha gente, muchos, no nos alimentamos bien porque por ahí no tenemos el presupuesto como para adquirir los productos que necesita uno comer o beber. Así que bueno, es una triada importante esa. Pero el agua es mejor que la gaseosa y muchas familias
consumen mucha gaseosa, cosa que no debería hacer. Ajá, yo estoy tomando bueno. Voy a hacer creo que es lo último que voy a decir, ¿no? Porque luego quiero escucharlo a ustedes. Nada más, hoy veía en un programa de televisión una encuesta de hoy que da cuenta precisamente entre los jóvenes, eran entrevistados jóvenes en la universidad, y el 80% de los jóvenes es que se va del país, se quiere ir. Cuando le preguntan por qué, dice: yo amo este país, no creo que haya un lugar más hermoso que la Argentina, pero no puedo vivir con esta incertidumbre en lo social, en lo económico, no va, me voy a ir. El 80% dicen las encuestas, ¿sí? Por otro lado, cuando se habla de la alimentación, es como que la mayoría tiene claro también lo que le hace mal, lo que no debería comer, pero está muy condicionado también por lo económico, por los tiempos, cuando necesita forzosamente ir a buscar un peso más, que no vale nada a propósito, y le quita eso al tiempo del ejercicio físico y de un montón de cosas más. Por eso, ¿y cómo hace uno para vivir sin estresarse? Si incluso en estos últimos días no hacemos más que escuchar y ver en los programas de televisión todo lo que refiere al caso de la vicepresidenta, ¿no? Y esto me aparto totalmente de lo que puede ser ideología política partidaria. Nada más para decir, ¿y cómo hace uno para no contaminarse? Yo soy comunicador social, no soy locutor, debo estar forzosamente, medianamente informado. ¿Y sabes qué hago últimamente? No, cambio con esta posibilidad de cambiar de canal, de YouTube. Y música, la música que me guste. ¿Y por qué no da más? Y porque me doy cuenta, es autodefensa. Es todo lo que digo, no digo nada más que una reflexión. Escuché a un filósofo decir: hay que morirse a tiempo, cuando todavía tenemos vida. Después se dice: sí, pero en la gente grande, la que ya vivió algo, en los niños no. Doctora, lo que quiera decir, lo que se le ocurra. No, yo digo, el estrés de los niños, por ejemplo, yo les digo a los papás y me miran el tema de prohibirles el celular y ciertos dibujitos que son muy agresivos y también condicionan estrés en los chicos. Totalmente. El celular, o sea, las pantallas son dañinas, si bien la tecnología llegó para quedarse y es muy buena, pero hay edades y hay tiempo para utilizarla. En un congreso hacían una prueba donde uno manejaba un videojuego y le medían el nivel de estrés y aumentaba a pesar de que era un videojuego. Claro. Entonces, yo me sorprendía porque digo, claro, apenas empecé a jugar, ya me estresé. O cefaleas importantes en chicos, y es por problemas, por estar con la cabeza agachada mirando, claro. Toda la parte cervical. Ahí nos va a llevar al tensiona, doctor. Claro. Terrible ha sido eso. Sí, totalmente. Creo que el estrés por ahí lo padecemos en gran parte de los médicos, ¿sí? En esta situación que nos tocó vivir en la pandemia, creo que fue una situación de estrés muy grande, de la cual vivimos todos. Pasamos a hacer funciones en las cuales no estábamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Y enfrente de la vida de un paciente. Claro. Enfrente teníamos un paciente que estaba en riesgo, estaba complejo, estaba complicado y teníamos que salvarlo. Entonces esa fue una situación de estrés muy grande. Terminando eso, uno vuelve cada uno a su realidad. En mi caso particular, por mi especialidad, tener un paciente anestesiado, dormido y con una patología en la cual tengo que estar hiperconcentrado durante lo que dure la cirugía, también es una situación de estrés. Entonces creo que hay situaciones donde uno no puede cambiar, ¿sí? Entonces tiene que aprender a convivir de cierta forma con ese estrés. Y bueno, y buscar algunas alternativas o actividades que hagan que ese nivel de estrés disminuya un poco. Por ejemplo, la actividad física. Entonces, en mi caso particular, luego de las horas de trabajo, de cirugía y de estrés, trato de llegar anoche a mi casa e irme a hacer algo de actividad como para también descender un poco esa intensidad y hacer un mix entre lo que verdaderamente me corresponde y debo hacer, que es la parte quirúrgica,
o cirugía, en este caso de cabeza y cuello, y después tratar de bajar un poco la intensidad como para llegar a mi casa y no estar estresado las 24 horas. Seguro. Voy al cierre del programa. ¿Se le ocurre decir algo más? ¿No? Doctor, dijo recién, yo soy más terapeuta que psiquiatra. Sí, no, está bien. Sí, lo que no tiene palabra no cambia, y lo que no se pone en palabra permanece como síntoma. Y consciente o conscientemente o se somatiza. Es decir, creo que no tenemos la posibilidad de... Lo hacemos. No es lo ideal desagregar o separar lo físico de lo mental y lo mental de lo emocional. Y hoy es frecuente que muchas personas, sobre todo los jóvenes y si no las personas grandes que tenemos experiencia, acudimos a la necesidad de construir una mística de vida a partir de, no tanto de valores dogmáticos, rígidos, estrictos, sino hay mucha gente que hoy apela no solo a la actividad física, pero no es un remedio la actividad física, es una necesidad imperiosa. Yo no soy el más cumplidor para decirlo esto, pero van de la mano la actividad mental, la actividad recreativa, la actividad emocional, la actividad física. Tiene que ver con una constelación que si no se integra es cuando emerge este estrés. Y la vida siempre ha sido estrés. Tal vez el movimiento, la distracción, el trabajo lo distrae al estrés, pero hoy vivir es difícil, es complejo. Pero la vida es difícil para todo, es complicada para todo. Y sí, yo veo, por lo menos en lo personal, en mi experiencia personal, de cómo a medida que conozco gente, la gente se acerca cada vez más a algo que viene de Oriente y hace mucho tiempo, que es el concepto de energía interna y el concepto ligado a la energía cósmica, que no es un invento mío, porque la gente cuando escucha estas cosas, esto lo dijo Einstein, la única entidad rectora de la materia es la energía y no se ve. Y el pensamiento es energía y las emociones son energía. No pueden no jugar en este sentido. Bueno, bien. Doctora, consideraciones finales, ya estamos despidiéndonos casi. Lo que dijimos, los hábitos de vida saludables, inculcarlos desde pequeño. Bien. Lo mejor. Así que bueno, y en base a eso, ya como dice el doctor, ya va transcurriendo, uno va criándose y bueno, incorporando algo así como actividades lúdicas o la lectura, algo recreativo. Hermoso, recreativo. Darle vida al deseo. Claro, ver. Perfecto. No imponerle horarios a los chicos, muchas veces viste que los sacan del colegio, va aquí, va allá, o sea, también los niños, hay chicos estresados, sí, seguro, claro. Pero por las actividades que la familia le impone. El niño debe jugar, debe aprender a jugar. Bueno. El juego enseña mucho. Gracias. Doctor José Lodovico Palma, la verdad que se armó un lindo programa usted con los invitados ahí. Sí, la agradecido. verdad que sí. Sí, lo que se le ocurra decir en el final. No, simplemente que estamos viviendo una situación de país muy difícil. Tampoco esto lo digo desde un punto de vista político ni partidario, pero sí como ciudadano de un país económicamente casi inviable, donde nosotros estamos pagando el costo de muchos errores de la clase dirigente. Entonces también es un ámbito que afecta al ser humano y lo estresa. Seguro. Es decir que es muy difícil aislarse cuando uno vive en la Argentina. Claro, sí, no se puede. Tendríamos que vivir no sé dónde. No quedaría bien que lo diga lo que se me ocurre. Igual podemos brindar por este encuentro, brindar por ustedes,
profesionales que la han pasado tan mal también en plena... Mira, quedan temas para tratar, ¿no? Bueno, Sí. habrá una nueva ocasión. Salud, Sí. salud. Salud. Ha sido un gusto Salud. compartir con ustedes. Un Muchas placer. gracias por la invitación. Y compartimos el brindis con nuestro público. Gracias y hasta el próximo encuentro. Salud. Juramos por tu honor y tu memoria ser más justos, honestos, solidarios.